Os damos una cordial bienvenida y queremos iniciar nuestra reunión puntualmente, como siempre. Y en principio entonaremos una canción de alabanza a Jehová. La canción es el número 3, canción número 3. Pues a continuación la conferencia de hoy estará a cargo de nuestro hermano Enrique de Lucas. El tema que él va a considerar es imitemos a Jesús y no seamos parte del mundo. Pues lo dejamos a la plataforma. Las personas que actualmente en el mundo queremos seguir los pasos de Cristo Jesús, tenemos que cumplir con un mandato, y es el de no ser parte del mundo. ¿Cuál es el motivo? Abrid por favor la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Se acercaban momentos trascendentales en la vida de Jesús aquí en la tierra. Esta tocaba su fin y les hace este ruego a sus discípulos. Ellos
no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Así, en estas palabras de Cristo Jesús, en este ruego que estaba haciendo, evidencia claramente cómo las personas que queremos seguir los pasos de Cristo Jesús, tenemos que cumplir con estas palabras aquí escritas: no ser parte del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Al mundo de Satanás, a las personas que viven aquí en la tierra, alejadas, que no forman parte de la organización visible de las personas que adoran a Jehová aquí en la tierra. Pues este es el mandato con el que los cristianos tenemos que cumplir, y esta es una de las razones. ¿Hay alguna razón adicional? Pues hay una más. Jesús era consciente y sabía que el gobernante del mundo es Satanás, el diablo, y así lo manifestó. En la Biblia también se habla acerca de esta situación en más de una ocasión. Por ejemplo, se dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo. Sí, el mundo entero está en el poder de Satanás. Fijaros, esta idea, si cuando la comentamos con personas que no conocen la Biblia, que no sirven a Dios, para muchas les suena extraña, no están al tanto. Incluso algunos la ridiculizan. Pero es una realidad. Satanás es el gobernante del mundo en el que vivimos. ¿Qué efectos y consecuencias tiene esto para toda la humanidad? ¿Hasta qué punto afecta el vivir diario de las personas? Pues en la Biblia también se nos habla de ello de una forma clara. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos pone de manifiesto y de relieve las consecuencias que tiene la gobernación de Satanás aquí en la tierra. Así, Efesios 2, 1 al 3, ahí dice, primer versículo: además a ustedes Dios los vivificó aunque estaban muertos en sus ofensas y pecados, en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y fijaros, el versículo 3 ahora menciona las consecuencias. Sí, entre ellos, todos nosotros en un tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne y hacíamos las cosas que eran la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturalmente hijos de la ira, así como los demás. ¿Cuáles son las consecuencias de la gobernación de Satanás? Pues él ha conseguido plasmar en el mundo que vivimos su espíritu, el espíritu del egoísmo y el espíritu de la desobediencia. Y fijaros, aquí se utiliza una comparación. Se habla del aire. Así, tal como el aire que respiramos forma parte del vivir de todas las personas, de un niño cuando nace hasta una persona envejecida, ¿verdad? Que tiene que respirar el aire que hay en la atmósfera, en el mundo en el que vivimos. Pues de una forma similar, Satanás ahora ha conseguido que su espíritu, sí, el espíritu de egoísmo, el espíritu de desobediencia, forme parte, en este caso, del espíritu que manifiestan las personas del mundo en el que vivimos, pues prácticamente desde jovencitos hasta que son mayores. Así hay que decir que el pensamiento, acciones, deseos, esperanzas y ambiciones de las personas están contaminadas por el espíritu que manifiesta Satanás, ese espíritu de egoísmo. ¿Y qué es lo que Satanás pretende? Pues fijaros, él es el que controla el aire que se respira en este mundo, su espíritu. Pues él ahora maneja los componentes de este aire para conseguir ahora que las personas estén centradas en sus deseos. Así, para muchas personas es lo más importante en la vida tener una buena posición, un prestigio, los placeres, de tal forma que ahora lo que Satanás consigue a la hora de manejar los componentes de este aire es que las personas no aparten tiempo para conocer la voluntad de Dios. Y es más, consigue incluso que muchas personas ahora se resistan a aceptar las pautas, las normas morales que Jehová Dios da. Por eso nos damos cuenta de que si este aire impregna el vivir de prácticamente la gran mayoría o toda la humanidad que no forma parte del pueblo de Jehová aquí en la tierra, nos damos cuenta de que cumplir con este mandato de Jesús, no ser parte del mundo, supone ahora un gran desafío para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tener éxito? Pues el tema del discurso lo decía, imitando a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? Vamos a citar algunos aspectos concretos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la política. Jesús se negó a participar en la política. Fijaros cómo evidencia esta afirmación las palabras de Juan capítulo 6, versículo 15. Ahí dice, por lo tanto Jesús,
sabiendo que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Jesús indicó que el medio para implantar justicia y paz en este mundo sería un gobierno celestial, no ninguna institución del hombre. Él no manifestó la más mínima intención de modificar la estructura social de su época. Se negó de plano a aceptar cargos políticos, es lo que hemos visto en esta cita, llegar a ser rey. Rechazó el empleo de la violencia para solucionar conflictos. No redactó ninguna constitución o código civil de leyes, ni adoptó una posición política ante los asuntos que vivió en su momento. Y fijaros, había algunos muy controvertidos. Por ejemplo, él no fue un activista que defendiera los derechos de los esclavos, ni tampoco se implicó en la lucha de los judíos contra la dominación romana. ¿Cuál es la lectura que sacamos? Bueno, pues que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de ser neutrales en los asuntos políticos de este mundo. Hay que decir que en este aspecto, en este parecer, los cristianos verdaderos siempre se han esforzado por llevar un registro intachable. Fijaros lo que menciona una fuente. Se titula esta fuente Los comienzos del cristianismo, de George Fisher. Dice así: los fundadores del cristianismo se resistieron tenazmente a albergar el más mínimo deseo de intervenir de forma directa en el orden de su tiempo. Así parece ser que lo tenían muy claro. Otra fuente dice que se negaban a ir a la guerra, sin importarles las consecuencias, sea que fuera la vergüenza, cárcel o muerte. Y termina diciendo, se trata de hechos innegables. ¿Cuál es la lección que ahora extraemos en el tiempo que nos ha tocado vivir? Pues hoy día la política impregna la vida de las personas prácticamente en todas las naciones del mundo, y nuestro país no es una excepción. Asimismo, pues lo vemos, ¿verdad? Tanto en los medios de comunicación y las personas manifiestan su punto de vista ante cuestiones como el derecho de autodeterminación, conflictos sociales que hay, huelgas, y muchas veces las personas tratan de pronunciarse políticamente sobre estos aspectos y que nosotros también lo hagamos. ¿Cómo imitamos a Jesús y cómo nos mantenemos separados del mundo? Pues como él hizo, no adoptando ninguna posición política ante cuestiones como las que hemos mencionado y otras muchas. Y esta neutralidad abarca no solamente las acciones, sino también lo que decimos y lo que pensamos. Así, de esta forma, si nos esforzamos por hacerlo así, nos mantendremos separados del mundo, como Jesús hizo. Otro aspecto más. Jesús evitó el materialismo. Recordamos estas palabras de él cuando dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen dónde posarse, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Jesús podía hablar así de sí mismo. Él no fue una persona solitaria que viviera separada con una vida austera. No, él llevó una vida sencilla con un fin y con una finalidad. Poder hacer los sacrificios necesarios ahora para dar a las buenas nuevas el máximo lugar o la prioridad más importante en su vida. ¿Qué espera Jesús ahora de los cristianos, los que tratamos de seguir sus pasos? ¿Cómo nos debemos mantener separados del mundo en lo que tiene que ver con el materialismo? Las palabras de Mateo 6, versículos 31 y al 33, mencionan claramente lo que se espera de nosotros, de cada uno de nosotros en este campo. Las leemos. Mateo 6, 31 al 33. Ahí Jesús dice: nunca se inquieten y digan qué hemos de comer, o qué hemos de beber, o qué hemos de ponernos, porque todas estas cosas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño. Pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y ahora el versículo 33 dice: sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. ¿Cómo seguimos los pasos de Jesús manteniéndonos separados del mundo en lo que tiene que ver con el materialismo? Pues dando crédito a estas palabras. Fijaros, aquí se nos anima y se nos exhorta y se nos manda que busquemos primero el reino y que dejemos ahora las inquietudes materiales en último lugar. Y estas palabras deben tener la máxima importancia para nosotros, independientemente de cuál sea nuestra posición económica. Quizás en algún caso podamos estar alguno de nosotros pasando momentos de apuros, estar sin trabajo. Pero independientemente de cuál sea nuestra posición o situación, debemos dar crédito a las palabras de Jesús, centrar todos nuestros intereses en buscar primero el reino. Y claro, hacerlo esto en los tiempos de ahora no es fácil,
Vivimos en un mundo donde se da prioridad a la seguridad material por encima de la espiritual. Por eso, ¿qué podríamos hacer? Pues parar y reflexionar. Muestra nuestro modo de vivir que buscamos primero el reino, damos crédito y creemos estas palabras que Jesús mencionó, y ahora muestran nuestras acciones de verdad que buscamos primero el reino. Bueno, pues es muy importante quizás en un aspecto como este también ser diferentes a las personas que nos rodean y no formar parte del mundo. Hay que decir que Jesús no se dejó moldear por el mundo de Satanás en ningún aspecto en su vida. Claro, hemos mencionado dos aspectos. No podemos abarcar pues muchas situaciones a las que tenemos que hacer frente. Pero si nos fijamos en el ejemplo de Jesús, él no dejó en ningún aspecto en su vida que el mundo de Satanás lo moldeara. Y él ahora nos ha enseñado y nos ha dejado un camino y un modelo para que, al igual que él, podamos rechazar el espíritu del mundo y particularmente las trampas que Satanás nos pone a todos y cada uno de nosotros para que formemos parte de este mundo. Vemos un ejemplo de ello, Lucas capítulo 4. Ahí Jesús se enfrentó a 3 trampas que Satanás, el diablo, quiso poner delante de él. Fijaros, la primera la tenemos en el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El registro menciona que Jesús llevaba 40 días sin probar alimento. Así estaba en un momento de debilidad. ¿Qué pretendió Satanás? Pues que los deseos físicos de Jesús, en este caso el de satisfacer ese hambre que tenía, le llevara a violar la ley de Jehová. Así aquí Jesús tenía 2 opciones. O daba rienda suelta a esa necesidad de alimento, a esas necesidades físicas que tenía, o era fiel a Jehová. El versículo 5 nos menciona otra trampa que Satanás ahora le pone. Claro, Satanás pretendía que ahora Jesús le rindiera un acto de adoración. Y Satanás sabe que un siervo de Jehová, y particularmente su hijo, si directamente le plantaba esto, no iba a tener ninguna opción. ¿Qué trampa le puso? Versículo 5 menciona que lo llevó hacia arriba y le mostró todos los reinos de la tierra en un instante de tiempo. Es decir, trató ahora de deslumbrar, que Jesús quedara deslumbrado por toda esa gloria y por todo ese esplendor de los gobiernos humanos. Así parece ser que tuvo la ocasión de verlo en una visión que le mostró Satanás, el diablo. Y un poquito más adelante, en el versículo 9, menciona otra trampa adicional. La leemos. Entonces lo condujo a Jerusalén y lo apostó sobre el almenaje del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo desde aquí. Fijaros, nuevamente apela a si eres hijo de Dios. Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios. ¿Y qué trata ahora? Pues trata de que por orgullo, centrándose en sí mismo, en manifestar ese poder que tenía, pues viole la ley de Jehová. Bueno, pues estas fueron las trampas que Satanás le puso. ¿De qué forma reaccionó Jesús a todas ellas? Bueno, pues si leemos en el registro, nos damos cuenta cómo se apoyó en la palabra de Jehová. Así no cayó en ninguna de ellas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con convertir la piedra en panes, apoyándose en Lucas 4:4, dice el registro que le dijo, está escrito, no de pan debe vivir el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová. Deuteronomio 8:3. Así Jesús conocía muy bien las Escrituras y pudo oponerse a esa trampa del diablo apoyándose en este pasaje. Y de una forma similar actuó en las otras 2 trampas que le puso, cuando dijo, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar y solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Y en lo que tiene que ver con hacer un uso indebido de su poder, arrojándose del almenaje del templo, pues dijo que, también estaba escrito o dicho, que no debía poner a prueba a Jehová. Así que nos enseñan estos pasajes en la forma de reaccionar de Jesús en cuanto a las trampas que Satanás le había puesto para que formara parte de este mundo. Bueno, pues nos enseña que él era un estudiante diligente de la palabra de Jehová. Fijaros, él estaba en lo que tiene que ver con la primera trampa, llevaba 40 días sin comer y el diablo estaba al tanto de ello, estaba en un momento de debilidad. Pero ni en una situación así cayó en las trampas del diablo. El ser un buen conocedor de la palabra de Jehová ahora le ayudó a apoyarse en un pasaje concreto para hacer frente a esa trampa. Así ahora en lo que tiene que ver con nosotros debemos ser conscientes también de algo similar. Y es que Satanás busca a toda costa que un siervo de Jehová se manche en los asuntos de este mundo. Podrá ser con cuestiones de neutralidad, como las que hemos mencionado, pero a él le vale cualquier cosa.
Así Él está expectante para que ahora nos dejemos dominar por los deseos físicos, por el deseo de la carne. O también nos trata de deslumbrar, quizás una buena proyección profesional, unos buenos estudios, una buena situación. También apela al orgullo. Y es verdad, porque Él sabe que si nos dejamos llevar en alguno de estos aspectos, Él conseguirá su propósito, que un siervo de Jehová se manche con los asuntos de este mundo. Así es muy, muy importante que nos fijemos en cómo Jesús abordó esta situación. Fijaros, algo que también vemos en el ejemplo de Jesús es que Él en estas tentaciones estaba solo. Así, muchas veces ahora demostrar nuestra obediencia a Jehová, sí, mantenernos separados del mundo, vamos a tener que hacerlo cuando estamos solos. Quizás en el caso de los jóvenes no vais a estar con vuestros padres o con otros hermanos de la congregación. Y lo mismo podemos decir de los adultos. Nadie nos va a ver. ¿Qué haremos en esa ocasión? ¿Nos mantendremos íntegros como hizo Jesús? Pues es importante y vital que lo hagamos. Y algo también muy importante, Jesús se apoyó en la palabra de Jehová. Él era un buen lector, un buen conocedor, meditaba en ella. Así, si queremos mantenernos separados del mundo, es muy importante que leamos la Biblia todos los días y meditemos en ella. Y si no tenemos tiempo, pues se nos recuerda, ¿verdad?, reiteradas veces y numerosas veces la importancia de sacarlo. Es muy importante familiarizarnos con pasajes que nos podrán ayudar, tentaciones concretas que Satanás se va a tratar de preocupar, de ponérnoslas enfrente nuestras. Él es un buen observador, sabe los momentos en los que vamos a estar más débiles. Por eso el alimentarnos ahora muy bien espiritualmente y familiarizarnos muy bien con la Biblia, cuando ahora enfrentemos una situación peligrosa, una trampa de Satanás sutil, recordaremos pasajes concretos como hizo Jesús, que ahora nos ayudará a mantenernos separados del mundo. Jesús pudo vencer al mundo. Y fijaros, no era fácil. Juan 15, 19, las palabras que Jesús también dio a sus discípulos evidenciaban que mantenernos separados del mundo iba a requerir un gran esfuerzo también de sus discípulos y por tanto también de nosotros. Ahí dice que a causa de que no formamos parte del mundo, el mundo nos odia. Así, el mundo de Satanás ha declarado la guerra a los siervos de Jehová. Pero fijaros, a pesar de esa franqueza con la que Jesús habló, también dio mucho ánimo y nos quiso dar mucho ánimo a los que nos esforzamos por mantenernos separados del mundo. Juan capítulo 16, versículo 33 nos menciona por qué. Ahí dice: les he dicho estas cosas para que por medio de mí tengan paz. En el mundo están experimentando tribulación, pero cobren ánimo. Yo he vencido al mundo. Fijaros, Jesús pudo vencer al mundo de Satanás. Y ahora nos dice que nosotros tenemos que cobrar ánimo, porque podemos también vencer al mundo de Satanás. ¿Cómo y de qué formas? Pues fijaros, los seguidores de Jesús vencemos el orgullo que hay en el mundo de Satanás. El orgullo puede definirse como un exceso de estimación propia, hace que uno se crea superior a los demás, quizás debido a cualidades, posesiones, talento, belleza, riqueza y muchas otras cosas, ¿verdad?, que podríamos llevar. Claro, todo eso lleva a las personas ahora que manifiestan ese orgullo a mostrar desprecio a los demás, a mantenerse alejado de otros y quizás a actuar con arrogancia e insolencia. Pues Jesús nos enseñó a vencer el orgullo, nos dejó un modelo digno de imitar. Él, por ejemplo, por su forma de hablar, pues nunca trataba de llamar la atención sobre sí. Siempre atribuía la gloria a Jehová. Nunca consideró o trató como inferiores a sus discípulos. Al contrario, manifestó confianza en ellos, incluso cuando a veces no daban la talla, los felicitaba en cuanto tenía ocasión. Él estuvo dispuesto a llevar tareas sencillas y siempre fue obediente. Fijaros, una persona orgullosa, lo que más le puede llegar a costar es obedecer órdenes o instrucciones de otro. Sin embargo, Jesús nos dejó un dechado de humildad en todo campo de su vida. Así, por medio de su ejemplo, Jesús nos enseñó ahora a sus discípulos, a los que tratamos de seguir sus pasos, a ser humildes y estar dispuestos a servir a los demás. ¿Qué espera Jesús ahora de nosotros? Juan capítulo 13, versículo 14. Por eso, si yo, aunque soy Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Así que espera Jesús de nosotros que seamos humildes, y la humildad vence el orgullo.
Y por eso es muy importante y muy vital que en este campo en particular nos esforcemos, y nos esforcemos de verdad. El énfasis que el mundo da por destacar y por sobresalir es fácil que nos puede impregnar, que nos pueda llegar de alguna forma a cada uno de nosotros, tener un mejor trabajo, una buena posesión. Son cosas que en sí no son malas, pero fijaros, ese énfasis que el mundo da a sobresalir pudiera ahora poner en peligro que desarrolláramos esta cualidad, la humildad. Y si no somos humildes, no podremos mantener una posición aprobada delante de Jehová. Por eso, con la humildad que manifestamos los siervos de Jehová, estamos venciendo el orgullo del mundo de Satanás. Hay que decir también que los seguidores de Jesús vencemos el odio. Vivimos en un mundo que está lleno de odio. El odio impregna prácticamente muchas esferas de la sociedad en las que vivimos. A veces se origina por el miedo, la ignorancia, el prejuicio, las injusticias, el nacionalismo, el racismo y por otras razones, ¿verdad? Pero fijaros, no es nuevo. En los días de Jesús también abundaba el odio. Así, por ejemplo, la sociedad judía manifestaba ese odio y marginaba a los recaudadores de impuestos. También se despreciaba a los samaritanos y, ¿qué podemos decir? También el desprecio que la sociedad judía sentía por los gentiles. ¿Cuál es el remedio y cuál es la solución? Pues Jesús también nos la indicó. Juan 13, versículos 34 y 35. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Así la solución es poner en práctica el amor. Y no un amor cualquiera, sino el amor que Jesús nos tuvo, que incluso dio la vida por toda la humanidad. Así hay que decir que en el mundo en el que vivimos, este amor ha conseguido que los verdaderos cristianos que nos esforzamos por mantenernos separados del mundo, formemos una hermandad formada por millones de personas de todo antecedente étnico, cultural, religioso y político, donde no existe odio, sino todo lo contrario, un amor profundo que da prueba de que en el mundo de hoy, en el mundo dominado por Satanás, un grupito de cristianos estamos venciendo al mundo en un aspecto quizás tan crucial, y es reemplazando el odio del mundo en el que vivimos por el amor que Jesús manifestó a la humanidad. Y un aspecto más también que es vital para vencer al mundo de Satanás, y tiene que ver con la fe. Fijaros hasta qué punto es importante la fe. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4. Pues esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos y, sin embargo, sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Recalcamos las palabras de aquí del final y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo se cumple esta parte final? ¿Cómo la fe puede vencer al mundo de Satanás? Fijaros, tener fe significa estar tan plenamente convencidos respecto a cosas que no se ven o realidades futuras, que éstas llegan a llegar a ser una realidad para todo el que manifiesta esta fe. Así, la verdadera fe cristiana, a diferencia de la credulidad, que se edifica sobre las arenas movedizas de las emociones, las supersticiones, se edifica sobre un fundamento seguro, que es Cristo Jesús. Y esta fe hay que decir que es incombustible. Nada puede acabar con ella. Así, si manifestamos esta fe, estaremos convencidos y estamos convencidos de la existencia de que Jehová Dios es el único Dios verdadero, que muy pronto va a vindicar su soberanía aquí en la tierra. Y sabemos que las promesas de Jehová no pueden fallar, no van a fallar. Él no puede mentir. Así miramos atentamente a Jesús como el agente principal que muy pronto va a cumplir todos los propósitos relacionados con Jehová a través del reino. Por eso, si manifestamos esta fe, no tenemos que esperar hasta el Armagedón para vencer al mundo. Siempre que estemos resueltamente aferrados a esta fe, podemos decir que estamos venciendo y que hemos vencido al mundo de Satanás. Y manifestar esta fe es de la máxima importancia, porque visualizar las realidades como lo que son realidades nos ayudará a mantenernos decididos a obedecer las normas de Jehová y a mantenernos separados del mundo de Satanás. Así, en estas palabras finales, ¿qué es lo que podemos decir? Es verdad que todavía
la soberanía de Jehová no se ha implementado en la tierra y estamos viviendo en el mundo dominado por Satanás, el diablo. Pero hay que decir que muy pronto este mundo va a finalizar, como lo conocemos. La gobernación de Satanás toca a su fin. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, nos explica cómo y de qué manera. Ahí dice, primera carta de Juan 2, 17, además el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos notado, dice, el mundo va pasando. Sí, el mundo de Satanás, con sus divisiones en las que él lo ha organizado, la religión falsa, tan responsable de tanto y tanto sufrimiento que ha originado en todos los seres humanos y particularmente en lo que tiene que ver con los siervos de Jehová. Está manchada con la sangre de los siervos del Dios verdadero, desaparecerá. Los reinos y gobiernos de la tierra, pues que tampoco han podido traer felicidad y prosperidad a las personas, sino justamente todo lo contrario. Se han cumplido con la gobernación humana las palabras descritas en la Biblia cuando dice que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. También cesará. El sistema comercial, también una parte importante y vital del mundo en el que vivimos, un sistema codicioso, opresivo. En la Biblia se define a este sistema como comerciantes o viajeros, también toca a su fin. Fijaros, este sistema promueve en la gente el deseo egoísta de tener cosas que muchas veces no se necesitan a través de la publicidad. Y fijaros, a veces tener estas cosas incluso perjudica a las personas. Perjudica el estilo de vida de las familias, causa dificultades y problemas. ¿Y qué podemos decir de lo que el sistema ha propiciado pues, en campos como la venta armamentística, donde ha propiciado que muchas personas, muchas naciones, muchas multinacionales se enriquezcan con cuestiones como estas a costa de poner en peligro el futuro de la humanidad? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de Satanás y también con su deseo, un deseo corrompido y corrupto, lleno de prácticas inmorales, está próximo a su fin. Así debemos tenerlo muy en mente, porque el mundo de Satanás está prácticamente liquidado, falta muy poquito. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Pues debemos estar decididos a hacer siempre la voluntad de Jehová. Y es verdad que hacer esta voluntad por momentos no va a ser fácil. A veces vamos a llevarnos el odio, la ira, las risas de las personas en las que nos rodean. Y por momentos incluso igual debemos estar dispuestos a pagar con nuestras propias vidas el mantenernos separados del mundo. ¿Qué nos ayudará a manifestar o a estar completamente decididos a pesar de vivir en circunstancias como las que nos puede tocar vivir en estos momentos y las tribulaciones que sin duda nos esperan? Pues las palabras de 2 Corintios 4, 17 y 18 sin duda nos infunden mucho, mucho ánimo. 2 Corintios 4, 17 y 18. Ahí dice, porque aunque la tribulación es momentánea y liviana, obra para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es eterna. Mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, mantenernos ahora separados del mundo conllevará tribulaciones, es una realidad. Pero, claramente se nos menciona aquí en la cita que hemos leído, estas tribulaciones son temporales. Por eso a que nos exhorta a tener la vista fija en las cosas que no se ven, ¿sí? Con los ojos de la fe sí lo vemos, todavía no lo vemos con los ojos físicos, pero muy pronto lo veremos también con los ojos físicos. ¿Y qué pasa con el futuro que nos espera? Un futuro inmejorable, libres del mundo de Satanás. Pues que este futuro es eterno. Así que no permitamos que los problemas, dificultades, persecuciones, ni cualquier otra clase de tribulación que nos obstaculiza en este momento nos impida cumplir con el mandato que Jesús nos ha dado, de mantenernos separados del mundo. Recordemos, esta tribulación es momentánea, la felicidad que nos espera es eterna. Tener esto presente nos ayudará a renovar diariamente nuestra resolución, pues que Jesús espera de todos y cada uno de nosotros, la de mantenernos separados del mundo. Pongamos todo nuestro esfuerzo. En un futuro olvidaremos y no tendremos en cuenta todas estas tribulaciones y esfuerzos, se van a quedar como cosas muy atrás, cosas del pasado. Así, mantenernos separados del mundo, sin duda nos dará felicidad y nos reportará felicidad en estos momentos, sabiendo que estamos cumpliendo con la voluntad de Jehová, con el mandato de Jesús. Y recordando las palabras de 1 de Juan 2, 17. Dice ahí que los que hacen la voluntad de Dios,
los que nos mantengamos separados del mundo, permaneceremos para siempre. Pues agradecemos al cuerpo gobernante por la información preparada y a nuestro hermano Enrique de Lucas por su excelente presentación. Todos estamos invitados para la próxima semana, también otro discurso. No tenemos el tema porque estamos a final de mes, entonces sería otra hojita, pero estamos invitados para poder recibir los principios que Jehová nos da para nuestro beneficio. Y nada más, ahora pasamos al estudio de la atalaya y nuestro hermano Ernesto Montemayor la conducirá. Pues después de haber escuchado este excelente discurso sobre el diablo, nuestra atalaya de hoy también va a hablar del enemigo, el diablo, así que será un poco un ampliar la información. Para eso os invitamos a poneros de pie y entonar la canción que abrirá nuestra reunión del estudio de la atalaya, y la canción lleva el número 150. Su tema: Jehová será tu Salvador. Bien, pues podéis tomar vuestros ejemplares de la atalaya, sea en papel o en formato electrónico. La atalaya de mayo de 2018, el título: Conozca a su enemigo. Y entonces, basándose en esto, segundo a los Corintios 2:11, es el texto temático que nos dice: no estamos en ignorancia de sus designios. Muy bien, pues las preguntas de repaso que se harán con respecto al estudio es: ¿cuánta influencia tiene Satanás? Será una pregunta que se contestará. ¿Cómo intenta Satanás influir en la gente? ¿Y qué ha aprendido sobre su enemigo en este artículo? Pues estas tres preguntas se contestarán ampliamente a través del estudio y luego las repasaremos. Pues bien, sin más preámbulos, pues ya queremos pedir al hermano Emilio III que nos lea el párrafo 1. Adán sabía bien que las serpientes no hablan.
Así que cuando una serpiente habló con Eva, tal vez él imaginó que quien hablaba en realidad era un espíritu. Ninguno de los dos sabía casi nada sobre él. Aún así, Adán decidió darle la espalda a su amoroso Padre Celestial y unirse a la rebelión de aquel desconocido. Jehová comenzó de inmediato a dar información sobre este enemigo que había corrompido a Adán y Eva, y prometió que acabaría con él. Pero también advirtió que durante un periodo este espíritu atacaría a los que aman a Dios. Muy bien, párrafo 1. Después del pecado de Adán y Eva, ¿qué reveló Jehová sobre nuestro enemigo? Hermana de Fonseca, Maribí. Sí, Jehová lo que reveló en ese momento es que este enemigo iba a ser destruido, pero que hasta que eso ocurriera, pues esta criatura espiritual que habló por medio de la serpiente iba a ser enemigo de los adoradores de Jehová y iba a intentar, pues, destruirles. Muy bien. ¿Dónde se registró esta circunstancia? Hermana Teresa de Lucas. Pues la primera profecía que se registra es en Génesis 3:15, donde Jehová ya anuncia que habría enemistad entre él y su descendencia, y la mujer y la descendencia de la mujer, y cuáles serían las consecuencias de esto. Exacto. Sí, ya Jehová empezó a dar información. Hermana Nuri. Es interesante lo que dice el párrafo de que Adán probablemente ya imaginó que hablaba con un espíritu. Es decir, el conocimiento que él tenía de la creación animal, había dado nombre a los animales, antes de dar nombre había estudiado las características, con lo cual sabía que las serpientes no hablaban. Y ese elemento aún carga más en la responsabilidad que tuvo Adán en su decisión. Muy bien, perfecto. Pues pasamos a los párrafos 2 y 3. Jehová, que es muy sabio, nunca nos ha dicho cómo se llama el ángel rebelde, y decidió esperar 2500 años para darnos a conocer el término descriptivo que usa para referirse a él, Satanás, que significa opositor. De hecho, este término solo aparece en 3 libros de las Escrituras hebreas, el primero de las Crónicas, Job y Zacarías. ¿Por qué dio Jehová tan poca información sobre este enemigo antes de la venida del Mesías? Al parecer, Jehová no quería darle un protagonismo indebido a Satanás. Por eso no dedicó porciones extensas de las Escrituras hebreas a hablar de él y sus obras. El motivo principal por el que inspiró esa parte de la Biblia fue ayudar a la gente a reconocer y a seguir al Mesías. Cuando éste llegó, Jehová los usó a él y a sus discípulos para dar a conocer gran parte de lo que sabemos sobre Satanás y los ángeles que se pusieron de su lado. Y es apropiado que así sea, pues Jehová utilizará a Jesús y a los ungidos para aplastar a Satanás y sus seguidores. 2 y 3. ¿Por qué dio Jehová poca información sobre Satanás antes de la venida del Mesías? Hermana Lina García. Sí, tardó 2500 años en hablar de él, y esto fue porque no le quería dar ningún protagonismo, porque no se merecía. Las Escrituras hebreas solamente hay 3 libros que hablan de él, porque Jehová lo que utilizó las Escrituras hebreas era para dar profecías suficientes para que las personas reconocieran a Jesús cuando viniera como Mesías. Y esto fue importante porque después ya Jehová utilizó a Jesús y a sus seguidores, a los apóstoles, para dar esta información sobre el diablo, porque era Jesús junto con ellos el que iba a destruirle. Muy bien, perfecto. Hermana Paloma de Conde. Y en cuanto al nombre, en la nota dice que la Biblia revela que los nombres de algunos ángeles, incluso de las estrellas, dice el Salmo. Así que es lógico que los ángeles tienen nombre, incluido Satanás. Satanás tendría su nombre, como otros. Exacto.
Muy bien, pero no se da en la Biblia. Gracias por la información. Y lo que hemos dicho, ¿no?, de la publicidad innecesaria para hermana Mari Carmen, por favor. Es muy notable, según la nota, que a Satanás solo se le menciona por ese nombre 18 veces en las escrituras hebreas, pero sin embargo, como ha comentado antes Lina, 30 veces en las escrituras griegas cristianas. Y este es el motivo por el que en ese momento se le menciona para también dar a conocer cómo actuaría y cuáles serían sus consecuencias hasta que Jesús, los ángeles y los ungidos le destruyeran. Muy bien. Hermano Jorge Velázquez. Sí, desde luego a Satanás le hubiera encantado salir mucho en las Escrituras y ser el protagonista, pero precisamente por ese afán de protagonismo Satanás ha hecho un daño enorme a la humanidad. No irreparable, pero sí enorme a la humanidad y al nombre de Jehová. Y ahora Jehová, por supuesto, no le iba a conceder ningún tipo de protagonismo en las Escrituras. Perfecto. Hermana Raquel. Y prueba de que el propósito de Jehová al hacer esto se cumplió fueron las palabras que el apóstol Pablo le escribió a la congregación de los Gálatas cuando dijo que la ley fue el tutor que les condujo a Cristo. Muy bien. Por lo tanto, nosotros cuando predicamos, ¿en qué nos queremos centrar? Hermano Paco Rello. En la santificación del nombre de Jehová, en la vindicación de su soberanía, en la expresión del propósito de Jehová, no en el de los designios de Satanás. Exacto, ¿eh? No darle publicidad o hablar demasiado de él, ¿para qué, no? Muy bien, pues seguimos adelante con el párrafo 4. El apóstol Pedro describió al diablo como un león rugiente y Juan lo llamó serpiente y dragón. ¿Significa eso que debemos tenerle un miedo excesivo a Satanás? No, porque su poder es limitado. Contamos con el apoyo de Jehová, Jesús y los ángeles fieles. Con su ayuda podemos resistir sus ataques. Pero todavía tenemos que dar respuesta a 3 preguntas fundamentales. ¿Cuánta influencia tiene Satanás? ¿Cómo intenta influir en la gente? ¿Y hasta dónde llega su poder? Analicemos estas cuestiones y veamos qué lecciones aprendemos. Muy bien, un voluntario para leer Santiago 4:7. Ya sé, hermana Ana Rello. Sujétense, por lo tanto, a Dios, pero opónganse al diablo y él huirá de ustedes. Muy bien, entonces ahora sí, hacemos la pregunta, ¿por qué no debemos tenerle, un momentito, un miedo excesivo a Satanás? ¿Por qué no debemos tenerle? Hermana Mercedes Morata. Pues porque su poder es limitado. Muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre? Sí, tú. Se me ha ido ahora las vacaciones. Josué. Josué, muy bien. Uréndez, gracias. Muy bien. Pues añadir además, ¿verdad?, que contamos con el apoyo de Jehová y de Jesús, que son muchísimo más poderosos que Satanás el diablo, y además con todos los ángeles fieles. Y con su ayuda, lógicamente, podemos resistir cualquier ataque que Satanás, como veremos a continuación, se proponga. Muy bien. Tenemos aquí algunas descripciones o títulos de él. Hermana Olivia. Sí, aunque no debemos tenerle ese miedo excesivo, sí que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, el 8, dice que tenemos que mantener juicio y que tenemos que ser vigilantes porque él anda en derredor como un león rugiente con ganas de devorarnos, de destrozarnos. Entonces, aunque el apóstol Pedro dijo que él era un león rugiente y Juan dijo que serpiente y dragón, pues esto hay que tenerle un poquillo de resquemor, ¿no? Claro, no temor así, porque si somos vigilantes, pues nos vamos a apartar de este individuo, no sé cómo le llamo.
Muy bien, Olivia, gracias. Sí, es cierto, ¿eh? Esos títulos podrían asustar un poco, pero como dice el párrafo, un miedo excesivo. Pero ahora vamos a contestar 3 preguntas que todavía no se han respondido. Están aquí, hermana Paquita. ¿Cuánta influencia tiene Satanás? ¿Cómo intenta influir en la gente? ¿Y hasta dónde llega su poder? Muy bien, pues vamos a examinar la primera con el primer subtítulo y antes leeremos los párrafos 5 y 6. Una cantidad importante de ángeles se unió a la rebelión de Satanás. Antes del diluvio, él logró que al menos algunos de ellos tuvieran relaciones sexuales y morales con mujeres. La Biblia se refiere de manera simbólica a este suceso cuando describe a un dragón que arrastra con él a la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando aquellos ángeles abandonaron la familia de Jehová, se sometieron al control de Satanás. Pero no pensemos que son sencillamente un grupo desorganizado de maleantes. Satanás ha creado una imitación del reino de Dios y se considera a sí mismo el rey. Ha organizado a los demonios en gobiernos, les ha dado autoridad y los ha hecho gobernantes mundiales. Satanás se vale de esta organización para controlar a todos los gobiernos humanos. Este hecho quedó claro cuando le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra habitada y le dijo: «Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera se la doy». A pesar de la malvada influencia del diablo, muchos gobiernos hacen cosas buenas por sus ciudadanos. Y hay gobernantes que tienen buenas intenciones, pero no hay ningún gobierno ni gobernante que sea capaz de traer los cambios que más necesita la humanidad. Muy bien, pues los párrafos 5 y 6. ¿Por qué no pueden los gobiernos humanos traer los cambios que más necesita la humanidad? ¿Por qué no pueden? Mari Carmen, de tercero. Sí, como hemos visto en el discurso, el hecho de mostrarle a Jesús los gobiernos demostraba que tenía autoridad ante ellos. Y también sabemos que precisamente Satanás se vale de una organización demoníaca para controlar los gobiernos humanos, como muestra Efesios 6:12. Pero es cierto que, a pesar de todo, sigue habiendo gobiernos que hacen cosas buenas por los humanos. Pero, como menciona el Salmo 146, 3 y 4, estos tienen una corta vida. Por tanto, por muy buenas intenciones que tengan, es de una duración determinada. Y aún así tampoco pueden hacer todo lo que realmente necesita la humanidad, porque el único que puede es Jehová. Exacto, muy bien. Hermana Esperanza. Y el relato de Jesús, cuando fue tentado, Satanás le dice que le daría toda autoridad y la gloria, porque a mí han sido entregadas. O sea que si él puede dar algo es porque lo tiene. Pero Jesús, que sabía lo que decían las profecías bíblicas, él mencionó que ya estaba escrito. O sea que él no cayó en esa tentación. Muy bien. Hermano José Ramón Morata. Sí, llama la atención ver cómo Satanás ha plagiado el modelo de Jehová y ha tratado de crear un reino a su nueva imagen y semejanza, una semejanza oscura. Y es curioso que los gobiernos no pueden conseguir los cambios que la humanidad necesita porque dependen del que ha creado que la humanidad necesite esos cambios. Ha sido Satanás el que ha ocasionado que la humanidad esté en la situación que está. Muy bien, perfecto. Hermana Mari Carmen. Y además, según Revelación 12:12, como Satanás está ahora mismo aquí, es el que tiene controlado a todos, como dice el párrafo, a todos los gobiernos humanos. No hay ni uno que no esté manipulado por él. Con lo cual, por muy buenas intenciones que tengan, al final no pueden conseguir los cambios que realmente todos necesitamos. Exacto. Muy bien. Por lo tanto, si pensamos que algún gobernante parece tener buenas intenciones, ¿cómo mantendremos nuestra neutralidad? Pensando en esto, precisamente. Hermana Ana. Sí, pues haremos caso del Salmo 146, 3 y 4, que dice que no cifremos nuestra confianza
en nobles ni en el Hijo del Hombre terrestre, a quien no pertenece salvación alguna. Más bien, confiamos en el reino de Dios. Exacto, hermana Rosa. Y que detrás de los gobiernos humanos lo que hay es una influencia satánica, porque ningún ser humano pues debería gobernar la humanidad. Muy bien, Interesante la expresión, ¿no? Como dice aquí, una imitación del reino de Dios. Entonces, ya con esto tenemos bien claro lo que hay. Muy bien, pues no nos dejamos engañar y seguimos adelante con el párrafo 7. Hemos visto ya la primera cosa, los gobernantes humanos. Ahora vamos a ver más cosas. Para engañar a toda la tierra habitada, Satanás y los demonios no solo usan los gobiernos, sino también la religión falsa y el sistema comercial. Mediante la religión falsa, Satanás difunde mentiras sobre Jehová y parece que está decidido a conseguir que el mayor número de personas posible olvide el nombre de Dios. Como resultado de todo esto, muchos creen sinceramente que adoran a Dios, pero en realidad adoran a los demonios. Mediante el sistema comercial, Satanás difunde otras mentiras. Por ejemplo, hace creer a la gente que la clave de la felicidad está en tener mucho dinero y muchas posesiones. Los que creen esta mentira dedican su vida a servir a las riquezas en lugar de a Jehová. Su amor por las cosas materiales termina asfixiando su amor por Dios. Muy bien, pues dice el 7, cómo usa Satanás la religión falsa y el sistema comercial, además de los gobiernos, para engañar a la gente, y dice que veamos el dibujo del principio. Muy bien, pues ahora Lidia, por favor. Pues mediante la religión falsa lo que hace Satanás es lanza mentiras sobre Jehová, y entonces está decidido a conseguir que muchas personas se olviden del nombre de Jehová, y muchos creen que adoran a Dios, pero en realidad están adorando a Adán. Claro, exacto, muy bien, Ismael. Y también mediante el sistema comercial, Satanás difunde otras mentiras y para hacer creer a la gente que la clave de la felicidad está en las posesiones materiales. Muy bien. Quizá por lo de olvidar el nombre de Dios podemos leer Jeremías 23, 26 y 27. Y tenemos algún voluntario, Mari Carmen del Río. ¿Hasta cuándo existirá esto en el corazón de los profetas que están profetizando la falsedad y que son profetas de la artimaña de su propio corazón? Están pensando en hacer que mi pueblo olvide mi nombre por medio de sus sueños, que siguen contándose cada uno al otro, tal como sus padres olvidaron mi nombre por medio de Baal. Muy bien. ¿Es esto lo que está haciendo la religión falsa? Hermana Lina. Por supuesto que sí, porque lo que está haciendo es contándose cosas unos a otros. O sea, han impuesto ellos el tipo de religión, sea la religión que sea, pero no solamente es que no enseñen el nombre de Jehová, sino que dicen que no es bueno enseñarlo. Entonces, lo que quieren es asfixiar con sus enseñanzas la verdad relacionada con Jehová. Muy bien. Hermano Arturo León. Y la ilustración nos pinta muy bien la cuestión que se analiza, el alcance que tiene el poder del maligno. Se puede observar allí figurativamente las manos del diablo controlando literalmente el mundo entero, masas de individuos que creen que mediante el sistema político, comercial y religioso vendrá la solución. Y se puede ver también la fachada que presentan estos tres sistemas, aparentemente con una buena expresión de cifrar confianza en ellos, pero sabemos que la realidad es completamente diferente. Muy bien. Hermano Alonso. También utiliza el sistema comercial y sin duda hace ver a las personas que lo esencial, o sea, para obtener la felicidad solamente es necesario tener riquezas, o sea, posesiones materiales. Pero el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 11, nos da la clave. Eso es, para el rico es una protección en su imaginación. O sea, quiere decirse que realmente, en realidad,
la experiencia ha demostrado que el dinero no lo puede todo. Excelente. Nuri. Por otra parte, estamos expuestos, aunque no nos relacionemos directamente con estos elementos, pues simplemente viendo la televisión. O sea, ponemos la televisión y viendo las noticias nos exponemos a propaganda política. Luego pasamos a publicidad y entonces se nos dice la casa que debemos tener, el coche que debemos tener, la piscina que debemos tener. Y ya aparte de eso, pues la influencia más sutil de la Iglesia también se percibe en ocasiones por medio de algún tipo de programas o ideas que se transmiten. Exacto. Muy bien. Bueno, ya queda claro quién está detrás, ¿no?, de todo esto. Pues muy bien, seguimos adelante con el párrafo 8. Los ejemplos de Adán y Eva y los ángeles rebeldes nos enseñan por lo menos dos lecciones importantes. La primera es que o nos ponemos de parte de Jehová o de parte de Satanás. No hay punto intermedio. Y la segunda es que los beneficios de apoyar a Satanás son limitados. Adán y Eva lograron fijar sus propias normas sobre lo que está bien y está mal, y los demonios consiguieron cierta influencia sobre los gobiernos humanos. Pero el precio que hay que pagar por ponerse del lado de Satanás siempre supera cualquier supuesto beneficio. ¿En qué nos beneficia conocer cuánta influencia tiene Satanás? Por un lado, nos permite comprender que Jehová desea que respetemos a las autoridades y gobiernos. Espera que obedezcamos sus leyes siempre y cuando no contradigan las normas divinas. Pero también sabemos que debemos ser neutrales y no apoyar a ningún partido o líder político. Por otro lado, conocer la influencia de Satanás nos motiva a predicar. Como vemos lo que trata de hacer con el nombre y la reputación de Jehová, sentimos un mayor deseo de enseñarles a las personas la verdad sobre nuestro Dios. Usamos su nombre y lo llevamos con orgullo. Sabemos que amar a Dios nos reporta mucho más beneficios que amar el dinero y las posesiones. Muy bien, pues los párrafos 8 y 9 nos dice lo siguiente. La pregunta, ¿qué dos lecciones aprendemos de los ejemplos de Adán y Eva y los ángeles rebeldes? Hermana Eugenia. La primera lección es que o no ponemos de parte de Jehová o de parte de Satanás. No hay punto intermedio. Y la segunda es que los beneficios de apoyar a Satanás son limitados. Muy bien, gracias. Hermana Mari Carmen del Río. Por eso es muy interesante la cita de Gálatas 6, donde dice que no nos podemos mofar de Dios y que si sembramos con miras a la carne lo que produce es corrupción. Así que, por lo tanto, el precio que vamos a pagar si nos ponemos del lado de Satanás, desde luego, va a estar muy lejos de ser beneficioso. Muy bien, la parte B nos dice, ¿en qué nos beneficia conocer cuánta influencia tiene Satanás? Hermano Jorge Velázquez. Pues nos beneficia porque comprendemos el equilibrio que debemos mantener entre la obediencia a las autoridades superiores y el principio de neutralidad. Es cierto que las autoridades o los gobiernos siempre suponen un beneficio para el ser humano. Existe un orden, existe un cierto grado de justicia, pagamos impuestos y recibimos bienes sociales, por decirlo así. Ahora bien, mientras no contradigan las normas divinas y a la hora de ser neutrales, pues no apoyar ni pensar que ningún partido político o líder político va a solucionar ningún problema. O sea, existe ahí ese equilibrio, ¿no?, entre la obediencia pero también la neutralidad. Muy bien. Margarita Echeverry. Y conocer cuánta influencia tiene Satanás también nos motiva a predicar, porque como sabemos cuál es este engaño que él está esparciendo y también cómo ha tratado de ensuciar el nombre de Jehová, queremos que las personas conozcan la verdad y entonces se decidan a servir a Jehová, que es lo que realmente puede hacerlas felices, no lo que Satanás promueve. Muy bien, magnífico.
Bien, creo que se ha cubierto bien la información, así que ya hemos examinado cuánta influencia tiene Satanás, ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo intenta Satanás influir en la gente? Leeremos del 10 al 12. Para lograr que la gente haga lo que él quiere, Satanás emplea métodos que le dan buenos resultados. Como veremos, unas veces utiliza señuelos y otras veces se vale de presiones directas. En primer lugar, analicemos cómo usó Satanás un señuelo para entrampar a muchos ángeles. Seguro que pasó mucho tiempo estudiándolos para ver cómo atraerlos y lograr que se pusieran de su parte. Por lo menos algunos de ellos mordieron el anzuelo y tuvieron relaciones sexuales inmorales con las mujeres. Sus hijos fueron una raza híbrida de gigantes violentos y crueles. Es posible que Satanás no solo usara como señuelo la inmoralidad, sino también la promesa de dominar a la humanidad. Puede que su intención fuera impedir que llegara la descendencia de la mujer que Dios había prometido. Pero Jehová trajo el diluvio y así frustró los planes que tenían Satanás y los demonios. ¿Qué podemos aprender? Que no debemos subestimar el peligro de la inmoralidad y el egocentrismo. Los ángeles que se unieron a Satanás habían servido en la presencia de Jehová durante muchísimos años. Pero incluso en ese entorno tan saludable, muchos ángeles permitieron que los malos deseos echaran raíces y crecieran en su interior. De manera parecida, puede que nosotros hayamos servido durante décadas en la parte terrestre de la organización de Dios. Pero incluso en este entorno tan saludable, los malos deseos pueden echar raíces en nuestro interior. Es muy importante que siempre analicemos nuestro corazón y que rechacemos la arrogancia y los malos pensamientos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a hacer las preguntas. Del 10 al 12, la parte A. ¿Cómo usó tal vez Satanás un señuelo para entrampar a muchos ángeles? Marco, de Lucas. En tiempos de Noé, Satanás usó la trampa de la inmoralidad sexual y le sirvió como anzuelo para que los ángeles tuvieran relaciones sexuales con las mujeres de aquella época y dejaran de servir a Jehová. Muy bien. Hermana Eliet, de León. Y es interesante que solamente se fijaran en las mujeres. Al fin y al cabo eran criaturas espirituales, asexuales, que daba lo mismo si se fijaban en hombres o mujeres. Lo que iban a hacer era una perversión, era una depravación. Sin embargo, ellos sabían la profecía de Génesis 3:15, donde hablaba de una mujer. No se sabía todavía qué o quién era esa mujer. Era un secreto sagrado. Así que probablemente pensaron que teniendo relaciones con todas las mujeres que ellos pudieran, podían impedir que llegara esa descendencia. Muy bien, gracias por la idea. Hermano Pablo Alonso. Utilizando la ilustración del señuelo o del anzuelo, el pescador cuando va a pescar utiliza el señuelo más adecuado para el tipo de peces que va a pescar. Pero al mismo tiempo lo que hace es que oculta, con ese señuelo oculta el motivo por el cual está ahí ese señuelo, y es que el pez caiga y quede, digamos, preso del anzuelo. Esto es lo que Satanás hace. O sea, utiliza señuelos para, lo primero que hace es tratar de evitar que veamos los peligros, pero si realmente conocemos cuál es su trabajo, cuál es su intención, pues podremos vencer en esos momentos. Gracias. Hermana Lina. Y no solamente usó el señuelo de la inmoralidad, sino que también usó la promesa de poder dominar a la humanidad. Entonces, estas ansias de poder, pensando que iban a venir a la tierra y en vez de, como ya se ha dicho, que no viniera la descendencia, sino que ellos se hicieran dueños, mantendrían el poder en la tierra. Esto fue lo que les impulsó a hacer lo que hicieron. En el párrafo se menciona
o sea, como ha dicho el hermano Alonso, usó el cebo o el señuelo adecuado, pero ¿cómo sabía él qué señuelo usar? ¿Qué hizo? Hermano tercero. Sí, posiblemente Satanás pasara mucho tiempo estudiando las características de los ángeles para ver qué le podía atraer a ellos y así ponerse de parte de Satanás. Muy bien, muy interesante el detalle. Muy bien. Es un señuelo que le funcionó porque los había estudiado antes. ¿Por qué no tuvieron éxito en su promesa de dominar a la humanidad? Maribel de Rello. Porque Jehová trajo el diluvio y entonces frustró todos los planes que tenían. Muy bien. Tenemos también la ilustración, ¿verdad? Porque abarca los párrafos 12 y 13, aunque el 12 lo tenemos ahora y el 13 después, pero ¿qué aprendemos de lo que muestra aquí del señuelo, la ilustración? Hermano Enrique de Lucas. Bueno, pues que Satanás también hace lo mismo, es decir, observa a ver cuáles pueden ser los señuelos que puedan serles útiles, y lo mismo que hizo con los ángeles. Entonces él sabe, conforme a la personalidad de cada uno, que puede ser por lo que más puedan, en este caso, atraer para que deje uno de hacer la voluntad de Jehová. Así, por ejemplo, el primer señuelo que vemos aquí, pues podría encajar perfectamente con la inmoralidad, ¿verdad? Es decir, él busca esas situaciones en las que estamos débiles y ahora pues puede atraernos para que perdamos nuestra posición aprobada ante Jehová haciendo lo que no debemos. Muy bien. Liliana Cardona. Y no debemos olvidar que estos ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás sirvieron en la presencia de Jehová durante muchísimos años, pero incluso así, en ese entorno tan saludable, ellos permitieron que los malos deseos echaran raíces y crecieran en su interior. Entonces es muy importante también que nosotros siempre analicemos nuestro corazón y que desechemos todos los malos deseos que puedan venirnos. Muy bien, perfecto. En realidad, un poquito es lo que la parte B nos comentaba, ¿no? Que podemos aprender de lo que les pasó a aquellos ángeles. Si queréis comentar un poco más lo del entorno bueno y el peligro, etcétera, que ya lo ha apuntado la hermana Liliana, muy bien. Lina. Sí, a pesar de que llevemos décadas en un buen entorno, sirviendo a Jehová, tratando de no mantener relaciones con el mundo, de todas formas tenemos que cuidar el corazón, porque dice que puede echar raíces dentro de nosotros. Entonces, es importante que siempre analicemos el corazón, que rechacemos la arrogancia y los malos pensamientos, porque es muy fácil. Estamos en casa, como ya se ha dicho, la televisión es una asociación que tiene inmoralidad, tiene materialismo, tiene el ocultismo, tiene todo. Entonces debemos de cuidarnos. Muy bien, muchas gracias. Es una buena advertencia. Hermano Pedro, Luis. Debemos recordar lo hábil que debe ser Satanás pescando, porque los propios ángeles, ellos no tenían ninguna inclinación sexual. Por lo tanto, que Satanás plantara eso en su cuerpo, en su mente, para que pudieran pecar, quiere decir que analizó muy bien la situación. Así, nosotros debemos también ser precavidos en cuanto a ello, sobre todo en este campo, porque sabemos que no estamos libres de ello. Satanás sigue utilizando estos mismos cebos para que la humanidad siga cayendo en sus redes. Muy bien. Leemos Colosenses 3:5. Miriam, por favor. Amortigüen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo que están sobre la tierra en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Muy bien. Queda bastante claro, ¿no? Mari Carmen. Y para poder hacer eso tenemos que estar muy conscientes de lo que dice 1 Corintios 10:12,
que aunque estemos de pie, cuidemos de no caernos. Porque, como ya había comentado antes Lina, no importa el tiempo que llevemos sirviendo a Jehová en este remanso de paz, pero es que luego salimos al mundo y no estamos rodeados de hermanos precisamente, sino de personas que con su conducta nos pueden influir. Claro, muy bien. Hermana Nuri. Y el segundo dibujo me llama la atención que el párrafo habla del egocentrismo y en este caso lo relaciona con un símbolo nacional. Entonces, relacionar una cosa con la otra hace pensar que el nacionalismo en realidad es egocentrismo, porque es pensar que uno es mejor que otras personas, y ese es otro elemento que debemos también atacar para que no arraigue en nuestro corazón. Muy bien. No sé si fue en la asamblea o en algún lugar se dijo que el amor excesivo al lugar de nacimiento de uno puede llevar al nacionalismo. O sea, por eso dice amor excesivo, porque lo normal es tenerlo, ¿verdad? Donde uno ha nacido, su casa, sus raíces, pero dice que el amor excesivo, pensando que es el mejor, así que tengamos en cuenta esto. Bueno, como también en el párrafo 13 hay más referencias al dibujo, lo dejamos ahí puesto y leeremos el 13. Otro señuelo que le da buenos resultados a Satanás es la curiosidad por lo sobrenatural. Él fomenta el interés por los demonios no solo mediante la religión falsa, sino también mediante la industria del entretenimiento. Se vale de películas y juegos electrónicos, entre otras cosas, para que el mundo de lo oculto parezca emocionante. ¿Qué podemos hacer para no morder este anzuelo? No debemos esperar que la organización de Dios publique una lista de las diversiones que son aceptables y de las que no. Cada uno de nosotros debe educar su conciencia para que esté en armonía con las normas de Jehová. Tomaremos buenas decisiones si seguimos el consejo del apóstol Pablo de amar a Dios sin hipocresía. Preguntémonos, si un estudiante o una revisita viera con qué cosas me divierto, ¿pensaría que practico lo que predico o que soy un hipócrita? Si hacemos lo que predicamos, seremos menos probable que caigamos en las trampas de Satanás. Muy bien, el 13 en la parte A. ¿Qué otro señuelo le da buenos resultados a Satanás? Claudia, Morata. Pues otro señuelo que utiliza es la curiosidad por lo sobrenatural, y Satanás fomenta el interés por los demonios no solo mediante la religión falsa, sino también mediante la industria del entretenimiento, valiéndose de películas y juegos electrónicos para que el mundo del oculto pues parezca emocionante. Muy bien, muchas gracias por tu buen comentario. Hermana Esperanza Alonso. Porque somos nosotros, la organización de Jehová no da detalles de esto sí, esto no. Pasa igual que con la ropa, ¿no? Pero lo que sí es cierto que si hacemos lo que es correcto, esto pertenece, como dice Hebreos, a personas maduras. Entonces, de ahí que nosotros somos los que tenemos que decidir lo que está bien y lo que está mal. Correcto, muy bien. Y pone una ilustración, ¿no? De si amamos a Dios sin hipocresía, si queréis comentar sobre este tema un poco. ¿Qué quiere decir? Hermano Alonso. Quizás te refieras a que sabemos los principios que la Biblia nos da, sabemos lo que Jehová exige de nosotros. Por eso, si pensamos en ello y no lo practicamos, eso sería una forma de hipocresía. Entonces no queremos hacer dentro de nuestra imperfección, lo que nos permite la imperfección, pues cumplir con esos requisitos y esos principios. Muy bien. Hermana Miriam. Sí, se hace también una pregunta interesante en el párrafo. Dice, si mis estudiantes de la Biblia o revisitas ven el tipo de entretenimiento que yo elijo, ¿qué pensarán ellos de mí cuando les predico? Entonces, con respecto a eso, debemos de tener cuidado. Y es más, si podemos ir junto con esas personas para que tengan el entretenimiento apropiado y no tengan que tropezar en este aspecto. Muy bien, interesante el apunte que se hace. Bueno, pues
Seguimos adelante con más trampas de Satanás. Párrafo 14. Veamos ahora cómo nos presiona Satanás para que dejemos de ser leales a Jehová. Por ejemplo, puede influir en los gobiernos para que prohíban nuestra predicación. De manera parecida, puede hacer que los compañeros de trabajo o de clase se burlen de nosotros porque queremos obedecer las normas morales de Dios. También puede influir en nuestros parientes para que nos desanimen de ir a las reuniones, aunque sean con buena intención. ¿Cómo podemos resistir estas presiones? Primero, reconozcamos que estas cosas van a ocurrir, pues Satanás está en guerra con nosotros. Segundo, no dejemos que estos problemas nos hagan perder de vista la cuestión más importante, que Satanás afirma que solo servimos a Dios cuando nos conviene y que le daremos la espalda si se nos presiona. Y, en tercer lugar, pidamos a Jehová que nos dé fuerzas para aguantar. Recordemos que nunca nos abandonará. Muy bien. La pregunta tiene también otra ilustración. Así, ¿cómo puede presionarnos Satanás? Hermano Arturo León. Una manera, en base a la ilustración, es por medio del sistema político. Los gobiernos pueden, de la noche a la mañana, prohibir la obra más importante que se lleva a cabo, la predicación, y literalmente hoy eso está pasando en algunos países como en Rusia, donde nuestros hermanos están tras las rejas por ser leales al reino de Dios. Muy bien. Más cosas de la ilustración. Hermana Raquel de Rodríguez. También la presión de compañeros de trabajo o de escuela que se burlan de nosotros. Se puede ver en la imagen a un joven que está siendo presionado para que fume o para que haga cosas que Jehová no quiere y bueno, pues lo está haciendo con violencia y se ve al joven que está ahí aguantando. Muy bien. Pedro Luis. Sí, y también de algo muy sutil, quizás no es tan frontal como puede ser la familia, a la cual tenemos pues arraigo y aprecio y amor. Esta la puede utilizar también para que nos desanimen, para quizás hacer eventos en los días que tenemos reuniones, crear lazos en este sentido para que también Satanás salga con la suya. Muy bien. Nuri. Y el dibujo de la Navidad es impresionante en el sentido los que hemos vivido una casa dividida, ¿no? Porque vemos a la madre con una cara de ilusión tremenda, el regalo para su hijo, el hermano del hermanito, el hermano carnal, también con más regalos para él, el padre. Y ahora en estos momentos en que uno lo que ve es una expresión de cariño de parte de la familia, les tiene que decir que no va a aceptar esos regalos porque el origen de la costumbre tiene que ver con la religión falsa. Eso es un elemento emocional muy fuerte, pero vemos que hay que resistir. Muy bien. La parte B, ¿cómo podemos resistir estas presiones? Mariby. Bueno, primero no debemos sorprendernos de estos ataques directos de Satanás porque al fin y al cabo pues sabemos que él está en guerra con nosotros, ¿no? Contra nosotros. Tenemos que recordar siempre la cuestión que está detrás de todo esto, que Jehová lo que dice es que mientras nos vaya bien, pues vamos a obedecer a Jehová, pero que en cuanto que la situación se nos complique, le vamos a dar la espalda. Entonces, también, sobre todo, confiar mucho en Jehová, en que Él nos va a dar las fuerzas para afrontar cada situación y en que nunca nos va a abandonar. Muy bien. Se mencionaban, diríamos, 3 maneras, ¿verdad? Creo que ya más o menos algunas se han mencionado, si queréis detallar algo más. Hermana Teresa de Lucas. Sí, apoyándole la primera idea, ¿no? Que estas cosas van a ocurrir porque Satanás está en guerra contra nosotros. Se cita Revelación, tanto el 2.10 como el 12.17, que dice que el propósito del dragón es hacer guerra contra los restantes de la descendencia, en este caso también, ¿verdad? Nos incluimos nosotros, los cuales estamos observando los mandamientos de Jehová y tenemos la obra de dar testimonio de Jesús. O sea, tener muy claro solamente nos va a ayudar a hacer frente a esta presión. Muy bien. ¿Más cosas? Ana Paloma. Sí, en la tercera cosa que dice que pidamos a Jehová que nos dé fuerzas para aguantar, Hebreos
13:5 dice que Él nos asegura que de ningún modo nos dejará y de ningún modo nos desamparará. Así que si dice que tenemos que vivir exentos del amor al dinero, contentos con las cosas presentes, y Él nos va a ayudar. Muy bien, perfecto. Hermano Enrique, de Lucas. Y respecto a la afirmación del diablo de que solo servimos a Dios cuando nos conviene, recordamos las acusaciones que puso sobre Job. Cuando dijo si ha temido Job a Dios por nada, insinuando que como le iba tan bien en todos los campos, que así era fácil. Y ahora cuando ya se le afectaba su propia salud, cuando dijo piel en el interés de piel, todo lo que el hombre en este caso tiene lo dará en interés de su alma, pues llegó a poner también en tela de juicio que si se nos aprieta hasta el punto incluso de poner en peligro nuestra vida, daremos la espalda a Jehová. Así tenerlo esto presente nos ayudará a darnos cuenta de la importancia de ser leales y de dónde viene el ataque. Muy bien. Quizá tener presentes estas tres cosas, que son la ayuda para resistir estas presiones, pues de vez en cuando repasarlas, ¿no? Si alguien quiere mencionar la primera, segunda y tercera, sí, muy brevemente, porque es una parte vital de la información, pues sería estupendo. Hermana Maribel. Pues la primera es que reconozcamos que estas cosas van a ocurrir porque vienen de Satanás, porque está en guerra con nosotros. Muy bien. La segunda, Mari Carmen. No dejemos que los problemas nos hagan perder de vista la cuestión más importante, lo que Satanás ha afirmado, que dejaremos de servir a Jehová en cuanto se nos presione. Muy bien. ¿Y la tercera? Paquita Herrera. Pues pedirle a Jehová que nos dé fuerza para aguantar la prueba. Exacto. Bueno, ahora entramos en otro aspecto. ¿Hasta dónde llega el poder de Satanás, ¿no? Vamos a leer el 15. Satanás no puede obligarnos a hacer algo que no queramos. Muchas personas hacen lo que él quiere sin darse cuenta de ello. Pero cuando aprenden la verdad, deben decidir a quién desean servir. Si estamos resueltos a obedecer a Dios, no hay nada que pueda hacer Satanás para que dejemos de ser íntegros. El 15 nos pregunta, ¿puede obligarnos Satanás a hacer algo que no queramos? Explique. Victoria, es que no te había visto. Pues no puede obligarnos, porque muchas personas hacen lo que él quiere porque no se dan cuenta de ello, pero ya cuando aprenden la verdad deben decidir a quién desean servir. Entonces, si estamos resueltos a obedecer a Dios, no hay nada que pueda hacer Satanás para que dejemos de ser íntegros. Muy bien. Hermano Rafael Martínez. Y esto lo afirmamos teniendo en cuenta el propio ejemplo de Job. Él sufrió grandes presiones de parte de Satanás, directas, que afectaron a todo aspecto de su vida. ¿Y por qué aguantó? En Job 2:3 dice que él era un hombre temeroso de Dios. El efecto que hizo en él es como él mismo contesta en el 27:5, que dice que hasta que expire no quitaré de mí mi integridad. Así es que un ser humano, cuando de verdad está resuelto a obedecer a Dios, no hay poder de parte de Satanás ni ningún tipo de treta que pueda apartarle de servir a Jehová fielmente. Muy bien. Hermana Sonia Rubio. En Santiago 1:14 recordamos aquellas palabras que dicen que cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Y Satanás utiliza eso, nuestros propios deseos, para hacernos darle la espalda a Jehová. Es decir, que si lo que realmente deseamos es servir a Jehová, él no podrá conseguir que le demos la espalda. Correcto, muy bien. Pues ahora leeremos los dos últimos párrafos, 16 y 17. Hay otras cosas que Satanás y los demonios no pueden hacer. Por ejemplo, la Biblia no dice en ningún sitio que puedan leernos la mente o el corazón. Solo de Jehová y Jesús se dice que tienen esa capacidad. Pero, ¿qué ocurre cuando hablamos o hacemos una oración en voz alta? ¿Debemos temer que el diablo y los demonios oigan lo que decimos y lo usen en contra nuestra? No. Así como no tenemos miedo de servir a Jehová porque el diablo pueda vernos, tampoco debemos tener miedo de orar en voz alta porque pueda oírnos. De hecho, la Biblia habla de muchos siervos de Dios que oraron en voz alta,
y nada indica que tuvieran miedo de que Satanás los escuchara. Si hacemos lo posible por hablar y actuar en armonía con la voluntad de Dios, podemos confiar en que Jehová no permitirá que el diablo nos haga ningún daño permanente. Debemos conocer a nuestro enemigo, pero no tenerle un miedo excesivo. Aunque somos imperfectos, podemos vencerlo con la ayuda de Jehová. Si nos oponemos al diablo, él huirá de nosotros. Por lo visto, uno de sus objetivos preferidos son los jóvenes. ¿Qué cosas concretas pueden hacer ellos para estar firmes contra el diablo? Responderemos esta pregunta en el siguiente artículo. Gracias, Emilio, por la buena lectura. 16 y 17, la parte A. ¿Qué otras cosas no pueden hacer Satanás y los demonios? Hermana Eliad. No pueden leernos la mente ni el corazón. Primero de Samuel 16:7 dice que solamente Jehová puede ver lo que hay en el corazón. Correcto, muy bien. Entonces, ¿por qué no debemos tener miedo de orar en voz alta? Mariby, de Fonseca. Pues porque igual que no tenemos miedo de hacer cosas buenas por la obra, por miedo a que Satanás nos está viendo, de la misma manera no debemos tener miedo de orar en voz alta porque Él nos vaya a oír. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de siervos de Dios que oraron en voz alta y no se dice en ningún momento que hayan tenido miedo del diablo porque les estuviera oyendo. Muy bien. Hermano Arturo. Está en el propio caso del Hijo de Dios, Jesús, según Juan 11, 41 y 42, donde hizo una oración en voz alta a su Padre. Asimismo, nosotros también, los testigos de Jehová, acostumbramos a orar en público, en nuestras reuniones, y personalmente también no debemos de tener miedo, porque queremos que el diablo sepa de parte de quién estamos. Muy bien. ¿Podemos leer el Salmo 34:7? Hermana Lidia. El ángel de Jehová está acampando todo en derredor de los que le temen y los libra. Muy bien, muchas gracias. Así que con estas palabras queda bastante claro, ¿no? Por lo menos un daño permanente, dice. En el 17 hay más detalles. Hermano José Ramón. Sí, en la magistral asamblea que hemos tenido se mostraba que ser valiente no significa no tener miedo, sino tener miedo y aún así actuar valerosamente. Lo que no podemos permitir es que el miedo nos domine porque eso es pánico y el pánico nos impide actuar. Así es bueno que conozcamos a Satanás. Es normal que le tengamos miedo, pero no un temor pavoroso que nos impida actuar. ¿Cómo queremos actuar? Pues como se dice en Santiago 4:7, queremos acercarnos a Jehová y oponernos al diablo. De esta manera, aunque tengamos temor a Satanás, no nos hará daño. Muy bien. Y en el próximo artículo analizaremos que... Sí, Silvia, ¿querías comentar? Es que antes has levantado la mano. Si nos oponemos al diablo, él huirá de nosotros. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Pues el artículo próximo, ¿en quién se centrará? ¿En quiénes se centrará? Hermana Raquel. En los jóvenes, porque son el blanco favorito de Satanás. Correcto. Muy bien. Muchas gracias a todos por vuestros buenos comentarios. Hacemos las 3 preguntas de repaso, de conocer al enemigo. Primero, ¿cuánta influencia tiene Satanás? Mari Carmen. Hemos visto que Satanás tiene bastante influencia porque cuando pudo arrastrar a montones de ángeles para que cometieran inmoralidad sexual, incluso llegaran a pensar que podían gobernar el mundo, vemos que nos examina, lo mismo que examinó a los ángeles, así que vemos que tiene una bastante influencia. Muy bien. Hermana Teresa de Lucas. Y hemos visto que su influencia abarca la religión falsa, el sistema político y el sistema comercial, con lo cual pues abarca todo prácticamente. Muy bien. ¿Cómo intenta Satanás influir en la gente? Hermana Sonia.
Pues hemos visto como, al igual que con los ángeles, con nosotros también se pasa mucho tiempo estudiándonos para ver cómo engañarnos, y utiliza señuelos como la inmoralidad, el egocentrismo o el deseo de poder y prominencia, la curiosidad por lo sobrenatural, el mundo del ocultismo, y también puede hacer que recibamos persecución directa, ya sea por los gobiernos, compañeros de trabajo y escuela, o por los familiares. Muy bien, ¿eh? No será por falta de trampas, ¿no?, a todo nuestro alrededor. ¿Qué ha aprendido sobre su enemigo en este artículo? Hermano Paco Rello. Que tiene poder, evidentemente, pero un poder muy limitado, y que ese poder no lo puede ejercer por encima de la voluntad de Jehová. Es decir, que Él nos puede presionar, someter a pruebas, nos puede hacer pasarlo mal, pero siempre Jehová controla y dosifica esas pruebas y no permite que seamos tentados o probados más allá de lo que podamos soportar. Así tenemos que tenerle quizás cierta medida de temor, pero y de respeto, y no pensar que es un enemigo débil, pero sí que con la ayuda de Jehová podemos vencerle y salir victoriosos. Muy bien, perfecto. Hermana Paloma de Conde. Sí, también hemos aprendido cómo Él no puede leernos la mente y el corazón, por eso no tenemos que temer en orar en voz alta, porque Él no puede hacer nada que nosotros no queramos hacer. Exacto, no nos puede obligar. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un artículo muy práctico y oportuno para nuestro tiempo de conocer al enemigo y no estar en ignorancia de sus designios, tal como se ha mostrado. Gracias a todos por vuestros buenos comentarios. Ahora concluiremos con una canción de alabanza a Jehová. Os podéis poner de pie los que podáis. El número es el 32, Ponte de parte de Dios, y luego el hermano Enrique de Lucas nos representará en la oración final.